Buenos días. El día de hoy, mis compañeros y yo les hablaremos sobre la evolución de la administración. Empezamos en China 400 años antes de Cristo, hablando de las reglas de Confucio. Estas nos hablan de los gobernantes y de cómo deberían comportarse. Empiezan con el análisis de problemas. Se dice que para solucionar un problema, primero se debe analizar y entonces se podrá llegar a su resolución, pero para esto debe verse de una manera objetiva y siempre se debe seguir la ética profesional. A su vez, se debe ser imparcial entre los diferentes funcionarios y se debe aprovechar siempre el tiempo, es decir, no debe haber tiempo de ocio cuando uno está trabajando. Continuamos en la época medieval, esto entre el siglo V y el siglo X, y nos enfocaremos en la Iglesia Católica. Esta tuvo varias aportaciones hacia la administración. Empezamos con la coordinación funcional, la cual nos habla de que cada una de las partes debe funcionar para alcanzar los objetivos comunes. Continuamos con la asesoría, la cual nos habla de que cada parte puede consultar a una fuente mayor, en este caso era el Estado Mayor. Continuamos con la línea de mando. Esto nos dice que específicamente la Iglesia Católica tenía una jerarquía de la autoridad. Y finalizamos con su estructura, diciéndonos que la Iglesia Católica era una organización con una estructura. Continuamos con el feudalismo. Nos vamos a enfocar en los señores feudales, esto siendo una situación de aproximadamente del siglo IX al siglo XV. El primer punto son los grados de tareas. Estos siendo que había diferentes tareas con menor o mayor grado de complejidad, siguiendo la delegación de la autoridad. Esto significaba que las autoridades iban cediendo su autoridad a gente con cargos menores, lo cual significaba que cuando estas autoridades se iban, su autoridad dentro de las organizaciones no dejaba de existir, sino solo se pasaba a otras personas. Y acabamos con el trabajo como un medio, es decir, que el trabajo se utilizaba como un medio para alcanzar un objetivo. Continuaremos entonces con la Revolución Industrial. Revolución Industrial. La Revolución Industrial tuvo su origen en Inglaterra, donde se daban unas condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas adecuadas. Pero, ¿cuándo fue la Revolución Industrial? Tuvo su origen aproximadamente hacia el año de 1760 y concluyó en la década de 1840. ¿Cuáles fueron las causas políticas? Bueno, por una parte, la revolución burguesa del siglo XVII había triunfado, dándose con ello la abolición del sistema feudal. El sistema se basaba en una monarquía que había desechado el absolutismo que se daba en otros países europeos. Como consecuencia, Inglaterra vivió una época de estabilidad, sin sobresaltos revolucionarios y con unas mayores libertades civiles. Causas socioeconómicas. Por otra parte, Inglaterra disfrutaba de una situación de abundancia de capitales. Dada su supremacía comercial, el control del comercio con las colonias dio lugar a un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios. Fueron importantes las fortunas que tuvieron su origen en el comercio de productos como el té, el tabaco o incluso los esclavos. Causas geográficas. La existencia de determinadas materias primas en el territorio de Inglaterra también facilitó el proceso. El hierro y carbón fueron fundamentales para permitir el desarrollo y la generalización de innovaciones como la máquina de vapor. Consecuencias. La producción mecanizada generó un descenso de trabajo artesanal. Esta nueva forma de producción dio lugar a que los talleres fueron desplazados por grandes centros fabriles. Ello indicó a su vez que se produjese un aumento de la producción de diferentes tipos de productos, especialmente en el textil.
Con la expansión de grandes centros de producción industrial, se creó una nueva clase social, el proletariado industrial. Las características de esos trabajadores, concentrados en esos espacios, rompían con la naturaleza de los trabajadores de épocas anteriores. Las ciudades comenzaron a crecer de forma muy importante. Si la llegada de población rural a las ciudades fue una de las causas de la revolución industrial, este fenómeno se multiplicó posteriormente, al mismo tiempo que la mecanización del campo caminaba pareja a la introducción de nuevas tecnologías, aumentaba la mano de obra excedentaria. Entre los inventos más importantes de la revolución industrial podemos destacar los siguientes. De 1767, máquina de vapor. 1769, barco de vapor. 1787, ferrocarril. 1814, bicicleta. 1817, máquina de escribir. 1829, el automóvil. 1885 y las primeras fábricas de revolución industrial. 1901. Etapas de la revolución industrial. Tras la primera revolución industrial de 1760 a 1840, se pueden establecer etapas sucesivas que dieron lugar a cambios en otros ámbitos. La primera, máquina de vapor, energía hidráulica y mecanización. La segunda, producción en masa, cadena de montaje y electricidad. La tercera, automatización, tecnologías de la información y la comunicación. TIC. Cuarta, Internet de las cosas, la nube, coordinación digital, sistemas ciberfísicos y robótica. Administración científica. La administración científica empezó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Frederick W. Taylor fue considerado el padre de la administración física, ya que él fue el primero que publicó los principios en 1911, mencionando que la administración debe ser tomada en el área científica y no empírica. Después, en 1912, Frank y Lillian Gilbreth usaron la administración científica para considerar y comprender a los trabajadores. Siguiendo con ellos, Ralph Davis perfeccionó el concepto y disminuyó la duda sobre la importancia que tiene en las empresas la administración en 1951. Muchas gracias por su atención, esperamos que les haya gustado.